Bueno, pues como habéis visto en la convocatoria, lo que vamos a ver hoy prácticamente es una presentación en la que vamos a comentar pues eso, las diferencias un poco entre generación 6 y generación 7, pues para intentar motivar un poco el reemplazo de máquinas, porque la verdad es que todavía queda bastante el parque instalado de generación antigua y tenemos un problema, y es que al final nos vamos a juntar con que salgan equipos de generación 8, teniendo todavía en el mercado generación 6 y 6,5. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cuáles serían los motivos que nos pueden un poco inducir a que cambiemos el parque de máquinas y, bueno, pues intentar ver la manera de convencer a los clientes de cambiarlos, ¿vale? ¿Por qué actualizar? Pues el primer motivo yo diría que es, aunque no lo creamos, que van a entrar en fin de vida muy rápidamente. Prácticamente, más o menos podríamos decir, de aquí a fin de año estaremos hablando de, de que entran en fin de vida los ojos, Ojo 250, TZ300. Esos en enero de 2025 eso entra en fin de vida y pues deja de tener soporte, se deja de poder actualizar, con lo cual esas máquinas deberíamos de tener la capacidad de cambiarlas antes del fin. Lo suyo sería antes de final de año para no andar apurados. Los TZ400, 500, 600 todavía queda algo más de tiempo, pero tampoco mucho más. Entonces, bueno, pues hay que ir pensando ya en ese reemplazo para tampoco juntarnos con tener equipos de 2 o 3 generaciones por detrás, ¿vale? Eso sería, pues, digamos, el motivo de fuerza mayor. A nivel de lo que sería técnicamente o a nivel de características, primero, bueno, pues a nivel de ancho de banda, pues los clientes ya, quien menos, pues va teniendo todo el mundo fibras, líneas de 600 megas, de 1 giga y, bueno, eso hace que sea un cuello de botella todas estas máquinas antiguas y no estén pudiendo tener el rendimiento que les está dando y que podrían, pues, tener una mejora en cuanto a la conectividad, ¿no? Por otro lado, la parte del 5G, que ya está ultra extendido, la cantidad de dispositivos en la red, bueno, pues teniendo en cuenta que los equipos de generación 6 pueden llevar ya pues, prácticamente entre 8 y 10 años en el mercado, bueno, pues efectivamente hace 8 o 10 años la cantidad de dispositivos que había en la red pues no era tanto, ¿no? Todavía mucha gente tenía puestos de trabajo físico, o mejor dicho, tenía puestos de trabajo tipo workstation, no portátiles, iba con cable en lugar de por wifi, todo esto está cambiando pues, muchísimo y una misma persona tiene múltiples dispositivos. No es nada raro encontrar que tienen el portátil de trabajo, el móvil del trabajo, su móvil personal, el reloj que también lo enchufan por la wifi y hay un montón de dispositivos. Al final, el que haya un montón de dispositivos no es un problema en sí en cuanto a seguridad, porque eso es una cuestión de cómo segmentas la red, sino es un problema más del número de conexiones que se genera por dispositivo. Cuando dimensionamos un equipo y decimos, ¿para cuántos usuarios es el modelo tal? No es porque el fabricante diga vale para 10 dispositivos o vale para 15 dispositivos, sino que el número de conexiones que es capaz de gestionar, o mejor dicho, el número de conexiones que genera un dispositivo, un PC, un móvil, un tal, que son todas las aplicaciones que automáticamente se conectan y empiezan a generar conectividad en el momento que arrancan, eh, es ese total de conexiones lo que determina el modelo de firewall que debemos de seleccionar. Entonces, al tener ahora un número mayor de dispositivos, con un número muy elevado de conexiones por dispositivo, hace que los equipos antiguos, como un TZ300, por ejemplo, o un Soho 250, son equipos pues, que no están preparados para tantas conexiones y eso me puede generar un problema de que se queden fritos y cosas de ese estilo, que se queden tostados, no responden, y vas a entrar en el interface para gestionarlo y ves que está como pillado. Todos esos problemas son problemas de conexiones y vienen muchas veces por ahí. Por eso también es interesante
que nos movamos a generación 7. Otra parte que está muy consolidada y que funciona muy bien en generación 7 es la parte de la pata de SD-WAN. SD-WAN, para los que no lo sepan, lo que nos permite es que el tráfico lo podamos dirigir en función de la mejor línea que tengamos. ¿Qué es lo que se ha hecho toda la vida? Pues yo pongo 2 o 3 líneas de datos, fibras o lo que sea, y nosotros lo que hacemos es, bueno, pues la VPN que vaya por uno, por otro lado que naveguen, por otro lado que manden correo, o que tengan round robin, o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, está bien, pero eso está ya antiguete. SD-WAN, que es algo que además en otros fabricantes, como por ejemplo Fortinet, hay que pagarlo, en el caso de Sony Wall no, viene de serie. Y SD-WAN lo que nos va a permitir es dirigir las conexiones o dirigir la conectividad de las aplicaciones o los usuarios, como queramos llamarlo, a través de la mejor línea en cada momento. O sea, digamos que el firewall monitoriza todas las líneas en base a ruido, en base a capacidad, y la que mejor responde en cada momento es por la que se van mandando, por ejemplo, determinadas aplicaciones. De tal manera que siempre el cliente va a tener la mejor bueno, la mejor de las líneas o la mejor calidad en cada momento. Que muchas veces nosotros podemos pensar, no, es que tiene una línea de 600 megas y otra de 1 giga. Pues la aplicación de no sé qué o el túnel se lo mando a través de la de giga. No porque tenga más capacidad significa que sea mejor. A lo mejor esa fibra es de otro operador diferente y resulta que el operador de 600 megas tiene un rendimiento mejor que la de 1 giga, que es peor. Entonces, SD-WAN es una capacidad que deberíamos de tratar de conocerla bien, porque en muchos casos le vamos a sacar partido, ¿vale? Está preparado además la generación 7 para trabajar con Zero Touch. Zero Touch es la funcionalidad que nos permite coger la máquina sin apenas abrirla de la caja, la pinchamos y que automáticamente coja las configuraciones sin tener que preconfigurarla o que el técnico tenga que estar allí dándose la paliza en el sitio, sino que, por ejemplo, podemos generar un perfil en el NSM, en la consola. Ese perfil se aplica a ese número de serie y cuando el equipo automáticamente por DHCP se conecta a Internet, al pincharlo en el router, se conectará él solito al NSM, detectará el perfil, se trae el perfil y automáticamente se aprovisiona. Que luego quiero hacer un fine tuning y ponerle cosas, genial, pero os puede ayudar mucho, sobre todo a los técnicos, a que sea más rápido todo. Y seguro que a todos les interesa cuanto menos tiempo tenga que perder, mejor. Así que creo que es algo que si no controláis, bueno, pues nos podéis pedir ayuda o lo que sea, que seguro que, o nos decís que hagamos un webinar o lo que sea, que yo seguro que es algo que os puede venir bien. Y luego, a nivel de seguridad, también la generación 7 trae cosas bastante interesantes. Primero, todo lo que es Soho, tal, 32300, tal, no son equipos que tuviesen la parte de sandboxing, en captura TP. Y ya es una necesidad, no es un capricho el configurarlo, no. O sea, el tener que la pasarela nos pueda quitar 0 days, ransomware, cosas de este estilo, que está muy bien que el endpoint lo pare todo, o que lo para todo y todo eso, pues, genial. Pero si lo para el firewall, mejor. Mejor que se quede fuera, que llegue al puesto de trabajo y sea el puesto de trabajo el que tenga que lidiar con el tema, ¿no? Lo segundo es que nunca hemos activado el DPI SSL porque al final en los equipos viejos eso generaba una cantidad de carga de trabajo muy grande y hacía que el rendimiento bajase mucho. Entonces, si antiguamente vendíamos el modelo 300, que daba, no me acuerdo, yo sé, 300, 400 megas, pero cuando lo habilitabas el DPI SSL se te bajaba a 50 megas, es lógico que no se activase porque caía tanto el rendimiento que el cliente te decía, joder, es que va muy lento. Y tenías que elegir entre una buena seguridad bueno, pues que el cliente no estuviera contento. Entonces, es una muy buena, un buen argumento para cambiarlo ya a generación 7. O sea, todos deberíamos de analizar el tráfico SSL porque es que casi toda la conectividad ya va bajo tráfico SSL HTTPS. Lo cual no tiene sentido que tengamos un equipo que analiza tráfico y que no estamos analizando el 80 o el 90% del tráfico. Entonces,
¿Que es cansino? Pues puede ser cansino. ¿Que hay que hacer cosas que no me apetece? Pues puede ser que no, pero es que a nivel de seguridad es súper necesario. Y bueno, en general, pues todo este número de conexiones que hablamos que tienen todos estos dispositivos, bla, 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 lo que redunda es en, ¿no?, en un aumento del tráfico que, bueno, que tiene que pasar al final a través del firewall y que o tienes un ancho de banda decente o no va a ir bien, ¿vale? Que es un poco, o que puedes, como veis, es una página de, perdona, una presentación de SonyWall. ¿Qué es lo que entiende el fabricante que es un desafío para vuestros clientes, que no para vosotros? Bueno, pues por un lado, que se mejore la calidad en cuanto a la seguridad y la conectividad, que es lo que hemos hablado, ¿no? Tener un mayor rendimiento de las máquinas y que podamos tener nuevas funcionalidades de seguridad. Además, sabéis, por ejemplo, que a nivel de seguridad, en los equipos con sistema operativo del 7, también hay otras cositas que se van añadiendo más a nivel de seguridad, como puede ser la parte de análisis de seguridad sobre DNS, etc., ¿no? Son cosas que se van añadiendo porque van surgiendo nuevos problemas y si seguimos con equipos antiguos, pues todo eso no lo estamos tratando. ¿Vale? Bueno, uso de productos únicos, eso se refiere a que, bueno, pues que tengas la capacidad de tener en un fabricante todo unificado, ¿no? Activa el tema de los switches, de los APs, efectivamente. Todo esto, ¿no? Que esté todo como unificado con un fabricante que sea capaz de gestionar todo eso. Desplegar a gran escala, esto está pensado, ponen aquí para el tema de, bueno, ponen ahí sucursales, quizás podemos verlo más claro con retail, con la gente que tiene tiendas o cosas por el estilo, ¿no? Que tienes un montón de locales donde tienes que poner y tienes que ser capaz de desplegar en un montón de sitios, eh, pues eso, un montón de firewalls en todos los lados y al final es una paliza implementar todo esto. Tecnologías emergentes, bueno, pues esa la última, el aumento de dispositivos IoT y móviles, crecimiento de las conexiones que decíamos cifradas, escasez de expertos en ciberseguridad. Más que escasez de expertos en ciberseguridad, que lo hay, en el caso de que pueda, es que se atañe a vosotros, es que el cliente no tiene ni idea de seguridad, cero. O sea el experto en seguridad sois vosotros. Y en el mejor de los casos, que tengan alguien de informática dentro, que es el que bueno, gestiona un poco los sistemas y demás, normalmente no saben nada de ciberseguridad. Saben lo justito o bueno, quieren pensar que saben algo. Pero la verdad es que a nivel de ciberseguridad los clientes no están cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite toda esta generación 7? Bueno, pues como decíamos, vamos a tener ahora mismo generación 7 en toda la gama. La presentación es únicamente de la parte de la serie TZ, porque que es absurdo alargarlo hablando de rendimientos con serie SA, pero bueno, la generación 7 llega desde el más chiquitito hasta el más grande, o sea, ya están reemplazadas todas las máquinas. Y bueno, como cosas interesantes, uno es que el soporte de TLS 1.3, al final, tener la capacidad de ese escaneo del tráfico HTTPS, pues bueno, tenemos que estar a la última en los cifrados para poder desencriptarlos y poder ver qué hay ahí dentro, ¿no? A nivel de rendimiento, pues tenemos un rendimiento mucho mayor, podemos hacernos una idea, tomando una media de por 3, que ahora lo vamos a ver de forma individual, que la capacidad que pudiese tener el cliente la vamos a triplicar. Hay veces que a lo mejor en algún momento en un cliente hemos sobredimensionado y a lo mejor ahora sí que podemos volver un poco para atrás para poder un firewall más adecuado si el rendimiento ahora al multiplicarlo por 3 es más que suficiente para el cliente. Como decíamos, a nivel de conexiones, pues se van adaptando el hardware para el entorno que tiene ahora el cliente. Un cliente de 10 puestos hace 10 años tenía 10 puestos de trabajo. Un cliente de 10 puestos en 2024 tiene 10 puestos de trabajo con 10 portátiles, más 10 móviles, más 4 que tienen relojes watch de estos chulos enganchados a la wifi, más su móvil, más no sé qué. O sea, te quiero decir que el hardware no es que al ser mayor ahora el mismo lo puedo poner en clientes más grandes, ¿no? Sino que está adaptado
a las nuevas necesidades de cada cliente. Luego, a nivel de interfaces, pues efectivamente también vamos creciendo, no solo en el número de interfaces para que podamos segmentar correctamente, sino que también podamos meterle, pues, por ejemplo, una conectividad mucho mayor a 2,5 gigas, a 10 gigas. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú tratas de dar una mejor calidad al cliente, por ejemplo, con la Wi-Fi, y le estás poniendo unos APs que dan mucho más rendimiento, que dan más ancho de banda, y al final lo que haces es coger un latiguillo de gigabit y llevarlo al switch, ¿de qué me sirve que tenga la capacidad, el punto de acceso de darme no sé cuántos megas por usuario, si al final lo que tengo es un giga con un latiguillo que va hasta el switch o al firewall, me da igual, pero lo estoy limitando en cuanto al canuto que tiene que ir desde un punto hasta el otro. Entonces, también hay que tener en cuenta, bueno, pues que en muchas ocasiones quizás sea necesario, pues, uno, enganchar los APs directamente al firewall en bocas, por ejemplo, de 2,5 gigabit. Dos, enganchar a puertos de 10G para tratar de generar el menor cuello de botella posible. Entonces, todas estas mejoras que van teniendo los firewalls no es simplemente pues, para que estén ahí, bueno, pues que sean muy chulas, verla ahí y ya está, pues no. Lo suyo es tratar de al cliente, también por vuestro propio interés, pues decirle, oye, mira, pues sería interesante que cambiésemos la electrónica, los switches los pusiéramos con que tengan capacidad de tener FPS a 10 gigas y lo podamos conectar con esto con una fibra, con cobre, me da igual, pero 10 gigas y para que pueda ir todo mucho más holgado, ¿no? Luego otra parte también que algunos tienen de serie y otros no, luego lo vemos, es el tema del almacenamiento, pues tienen la capacidad de poner almacenamiento M2, pues para tratar de evitar perder en muchas ocasiones el tema de los logs. Hasta la generación 6,5, como sabéis, con Sonic OS, que es un sistema cerrado, era un sistema cerrado, no teníamos ningún tipo de almacenamiento, teníamos un buffer y cuando el buffer se llenaba, pues se borra todo entero y volvía a empezar. Entonces, muchas veces a la hora de tener que hacer cierto troubleshooting o ver cosas, depende de la cantidad de log que saliese, pues los log, como configurásemos los redundancy, pues o era un infierno o no tenías nada, porque en un momento se llenaba y no tenías nada. Entonces, en la parte del almacenamiento ampliable está bastante bien, no siempre es necesario, porque ya tienes en muchas ocasiones en los equipos más grandecitos un almacenamiento de serie, pero que si lo fuese necesario ampliar, pues ahora tiene la capacidad de ampliarlo. A nivel de características, bueno, pues como os decía, interfaces a mayores gigabit, 2,5, 5, 10 gigas, en los equipos de sobremesa, no hablo ya de los NSAs, que por supuesto, compatible con SD Branch, gestión unificada todo desde NSM, el Wi-Fi de los propios dispositivos es Wave 2, 802.11ac, con lo cual es mucho más rápido de lo que pudiese tener de generación 6 o 6,5. Integración con los switches, los APs, etcétera. Como decía, la parte de almacenamiento, algunos lo tienen, los pequeñitos no, pero los más grandes ya tienen almacenamiento integrado y extensible a 256. También en la serie TZ, que antes no lo teníamos, la capacidad de tener almacenamiento redundado. Podemos engancharle dos fuentes de alimentación por detrás, tienen dos conectores. Mayor número de puertos, SFP, PoE Plus, los USBs 3.0 para que podamos meterle pinchos 5G o un smartphone vía USB, también nos lo permite. Y bueno, luego a nivel de características avanzadas, bueno, el Sonic OS 7.0, que todos seguro que ya lo habéis tocado, sabéis de qué va, el soporte de TLS, la aplicación de Sonic Express, que si no lo habéis utilizado, os la recomiendo utilizar, todo el mundo está muy contento, la verdad es que como que se registra la máquina toda leche, la verdad es que va muy bien. Usarla si no lo habéis tocado nunca, buscar un ratete y mirarlo porque merece la pena. Y la parte de Zero Touch, lo mismo. Merece la pena que perdáis un ratete. Si no nos lo decís, y no hay ningún problema en hacer un webinar, y de saber utilizar la parte de Zero Touch porque os va a quitar mucho trabajo. Si al final los que trabajáis con NSM, que sois la mayoría,
os habéis hecho una plantilla, el que vayáis al cliente, pinchéis el equipo, él solito se enganche, se baja el perfil y automáticamente ya tenga la LAN, la no sé qué, tal, los servicios de seguridad por defecto, todo ese tipo de cosas, quita mucho jaleo y es interesante. Y como os he dicho antes, la parte de SD-WAN que hay que prestar un poco de atención porque yo creo que ya está más que consolidado y funciona muy bien como para que nos habituemos un poco a utilizar. A nivel de rendimiento, pues ya habéis visto que en comparación con Gen 6 era un por 3, ahora lo vamos a ver uno por uno los modelos. Más rendimiento en la parte de servicios de seguridad, tanto en normal como con DPI SSL. Como digo, más velocidad de DPI, la verdad es que el rendimiento, si lo veis, siempre tenéis que fijaros en la casilla donde pone rendimiento anti-malware. Esa es la casilla que hay que mirar, no la rendimiento firewall. Y ya desde los más chiquititos dan un rendimiento como para que el cliente, aunque ponga una fibra, vaya perfecto. Y un coste bastante adecuado. Bueno, esto es un poco repetitivo porque es lo que hemos visto antes de los problemas del cliente con que se soluciona, que al final hemos hablado de todo eso. Hay otra cosa que es interesante y es que el fabricante, yo creo que en general todos los fabricantes, pero sí que en la parte de generación 7, Sonywall ha apostado por abrir el tema de APIs. Entonces, eso nos permite muchas cosas. Nos permite que a la hora de configurarlo, por ejemplo, basándonos en las consolas de gestión como NSM, nos permite hacer muchas más cosas, pero también nos permita cosas de integración con otros fabricantes, como por ejemplo una cosa que algunos tenéis, son los cuadros de mando que tenemos nosotros, BOSA, y podemos hablar vía API con los firewalls y traernos información para poder mostrar estos cuadros de mando y ver errores, diferentes cosas que pueden ser interesantes que tengamos en los cuadros de mando. Entonces, en la parte de API sí es algo que está muy bien en generación 7 y que entiendo que lo irán potenciando según vayan avanzando. La parte del sistema operativo no voy a entrar en ello porque ya lo sabéis, porque ya habéis montado. Bueno, esto es un poco todos los modelos. Como veis, está soportado generación 7 en todo, desde los más chiquititos, los medianos, grandes, los virtuales, todo. ¿No? Tenemos todo, digamos que todos los que acaban en 7, en 70 o 700, son la generación 7. ¿Okay? Bueno, pues esto es un poco más de lo mismo. No, tampoco vamos a entrar. Beneficios comerciales, bueno, mejora de la experiencia del usuario. Cuando tengáis que cambiarlo, en el caso de dispositivos en modo compra, tenéis la promoción, por ejemplo, de Secure Upgrade, para que le pueda salir más económico al cliente. En pago por uso tenemos algo aún mayor, y es que tenemos ahora mismo, no para todos los modelos ahora, tengo que ver si para septiembre podía conseguir algo específico, pero sí que, por ejemplo, para PCs 270, 370 y 470, sí que tengo unos precios en pago por uso que puedo sustituir un equipo de generación 6 o 6,5 por la misma cuota. Hay ocasiones en las que no he podido y a lo mejor si la cuota era, yo qué sé, 20 euros, pues acabo siendo 21, 21. Pero si la cuota coincide y puedo hacer que el equipo de generación 7 tenga la misma cuota de generación 6 o 6,5. Con lo cual, cara al cliente no tiene que pagar más en ningún caso y sí que es interesante bueno, pues que se aproveche de esto. Es una oportunidad que nos ha dado el fabricante, nos ha dado, digamos, un descuento especial para que pueda llegar a unas cuotas mucho más asequibles. Así que aprovechad lo que dure. No tengo muchas máquinas tampoco, o sea, no podemos meternos en 200.000 euros en stock, pero tengo unas cuantas máquinas todavía y podemos hacer esto. Así que si os interesa, tenéis algún cliente con generación 6 o 6,5 en pago por uso y queréis cambiarlo por 7, decídmelo. Miro cuáles son, miro la cuota que tienen, miro si puedo adaptar la cuota para que sea la misma y si es así, que lo cambiéis al equipo sin que el cliente tenga ninguna subida. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Como os he dicho al principio, a primero de año del 25 la máquina queda sin servicios. Eso significa que os llamaremos y os diremos, oye, las máquinas esas me las mandan de vuelta, porque ya no se dan soporte. Entonces el cliente se quedará sin máquina y tendrá dos opciones. Poner una nueva
Si en ese momento no hay promo, porque ya no habrá promo, pues tendrá que ponerlo al precio normal, o dos, lo que le dé la gana. Pero quiero que quede claro que en enero entran en fin de vida esas máquinas. Además, esta semana, desgraciadamente, nos ha informado Sony World que las renovaciones de generación 6 y 6,5 van a subir hasta un 40% en agosto. ¿Por qué? Porque quieren forzar ya que la gente se lo piense mucho el renovar las máquinas. Que la gente cuando tenga que pedir el Advanced Gateway Security Suite para 300 o lo que sea, pues que en lugar de comprar la renovación, que diga, bueno, pues mira chicos, que ya por el precio que tiene la nueva, pues es que no merece la pena. Entonces, Sony World va a subir mucho los costes de renovación. Entonces, cuanto antes lo hagamos, mejor. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a dar un repasito muy rápido, 4 minutos, que es lo que nos quedan para las 10 y bueno, tampoco voy a ser pesado, pero simplemente que veamos un poco lo que os decía, ¿no? En el caso, por ejemplo, del TZ del 270, que es el que va a sustituirnos al 250, estamos viendo que respecto al 250 el rendimiento es de 3,7 respecto uno de otro. Si vemos aquí el rendimiento de DPI, pasamos de 200 megas del 250 a 750. O sea que si el cliente tiene una fibra de 600 megas, ya vamos por encima de la línea de la fibra de 600 megas. A nivel de conexiones, 2/3 de lo mismo. Estáis viendo ahí los rendimientos de 150.000 conexiones, de 50.000 a 150.000 conexiones. La parte de single sign-on, 2/3 de lo mismo. O sea, en sí, todo el hierro ha sufrido una mejora bastante sustancial. ¿Vale? Otra parte importante es que en el 250, perdona, sí, en el 250 no permitía montar en HA y el 270 sí permite ya montar en alta disponibilidad. También animo a que aquellos clientes que tengáis que quedarse parados porque el firewall se hubiese roto, es un problema, ofrezcáis el tema de HA. HA es muy barato, solo se licencia en la máquina principal, no la máquina HA, y el precio de la máquina HA es un 50% de la máquina sin servicios, o sea, es un coste muy barato. Imaginaos, si un TZ270 ya es barato, la máquina HA es muy barata. Entonces, sí que os animo a que aquellos que, yo no digo que en todos, pero en aquellos clientes donde sepas que si se queda sin internet te va a llamar hecho un obelisco, como decía no sé quién, bueno, pues que a eso le ofrezcáis el HA pues para que pues, podáis solventar ese problema y que le ofrezcáis una solución un poco mejor ya que lo permite. ¿Vale? Y como os decía, el fin de vida 2025. En el caso del TZ370, el rendimiento en este caso es de un 4,2. Si os fijáis, pasamos de 235 megas de DPI a 1 giga. O sea, se pasa, o sea, si tenéis un cliente que tiene un TZ300 con una fibra que ahora mismo está yendo a pedales. Ese es un cliente que deberíamos de pensar en cambiarlo ya. Y bueno, el resto de cosas, pues es un poco lo que decíamos del Wave 2, del HA, la posibilidad de meter un almacenamiento M2 como decíamos, para la parte de logs y demás, para que puedas tener un almacenamiento, bueno, pues todo 2/3 de lo mismo. En el caso del TZ470, bueno, pues el rendimiento es de un 2,5, pasamos de 600 megas a 1,5 gigas. Bueno, tenemos de 125.000 a 150.000 conexiones, la parte de SSO2 de lo mismo para que haya de sobra y vaya bastante fluido. Los site-to-site, todo, ¿no? En general tenemos una subida en todos los puntos. Un 2,8 de rendimiento en la parte del 570, ya llegamos hasta 2 gigas. Esto es un punto donde también es interesante y es que pensad que este tráfico de DPI es lo que es capaz de gestionar el firewall al máximo de su CPU. Eso significa que si yo tengo un cliente con solo una fibra, con 1 giga, con un TZ470, nos va a ir genial. Pero si yo tengo un cliente que tengo que enchufarle 2 gigas con 2 líneas de 1 giga,
por debajo de un 570 no se los va a poder gestionar, ¿vale? Entonces es algo interesante porque, claro, ¿cuántos usuarios tiene? 10, genial, un 270, pero le voy a enchufar 2 fibras de 1 giga o 2 de 600. No las va a poder gestionar. Entonces, estos valores también tenéis que tenerlos en cuenta a la hora de dimensionar. No solo el número de usuarios, sino qué capacidad me da de rendimiento anti-malware y en base al máximo, si eso va a ser capaz de gestionar las líneas que yo enchufe ahí. ¿Vale? Bueno, el resto de cosas, pues más de lo mismo. Y en el caso del TZ600, pues ya nos estamos yendo a rendimiento de 2,5 gigas con servicios habilitados. ¿Vale? La verdad es que es un maquinón. En el caso del 270, perdona, del 570 y del 670, si os fijáis en el dibujito, ya sale ahí con capacidad de, este es el 470, veis que tenéis un conector de fuente de alimentación, y en el 570 y en el 670 ya tienen dos conectores para fuentes de alimentación. Aparte, como veis también, desde el 470 ya tenemos los SFPs, los huecos para meterle transceivers, y ya puedo meterle bueno, pues hasta 10 gigas en función de cada uno. En el caso, por ejemplo, del 470 le podíamos meter STP Plus de 2,5 gigabit, en el 570 de 5 gigabit y en el caso del 670 de 10 gigabits en los transceivers de STP Plus. Con lo cual, bueno, pues en función de la necesidad, pues vamos a ir tirando a un fabricante, perdón, a un modelo o a otro. Bueno, pues me paso un par de minutitos, pero bueno, yo creo que he ido lo rápido que he podido. Así que nada, vamos a abrir el turno de dudas y preguntas si tenéis alguna. Podéis abrir los micros o escribirme a través del chat si queréis preguntar alguna cosilla. ¿No tenéis dudas? Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, genial, Marcos y Walter. Pues si no tenéis más dudas, lo vamos a dejar aquí. Y nada, cualquier cosa, si os surge, me escribís un correo o lo que sea y lo vemos, ¿vale? Y lo que os he dicho antes, si tenéis equipos en pago por uso, que sean viejos, de generación 6, decídmelo. Me mandéis un email y me decís, oye, Javi, que tengo al cliente fulano con un 300, o bueno, o si es en venta y se lo quieren poner en pago por uso, me da igual. Pero me lo dices, y me dices, oye, mira, que tengo este en pago por uso por tanto, o si no te acuerdas de la cuota, me da igual, me lo dices el modelo o el número de serie y yo te lo busco y trato de buscaros uno que la cuota vaya a ser la misma para que podáis reemplazarlo sin ¿vale? Pues nada, pues dicho todo esto, lo dejamos aquí y nada, agradeceros que os hayáis conectado y cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Que paséis buen fin de semana.